Haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día. Si tienes la fortuna, la suerte de tener una afición de algo que te gusta, algo que te llena, algo con lo que te sientes totalmente realizado y consigues monetizarlo, consigues que ese tiempo que inviertes se convierta en dinero, de golpe y porrazo sentirás y notarás que no necesitas volver a trabajar porque lo que estás haciendo es un hobby y encima te están pagando. Por lo tanto, la sensación, el sentimiento de estar trabajando por dinero desaparece y automáticamente cada día se convertirá en un fin de semana, en un festival. Bueno, pues es mentira. No te lo creas, porque en realidad lo que vas a hacer es trabajar todos los días, de lunes a domingo, sacrificar tiempo libre, sacrificar tiempo de estar con tus amigos, de hacer otro tipo de cosas, porque has transformado lo que era un hobby, lo que era una pasión, lo que era algo que utilizabas para relajarte en un trabajo. Y en el momento que monetizas cualquier actividad, pierde su halo lúdico. Ya no es una actividad lúdica, ya es una actividad que te genera un dinero y eso genera compromisos. Es inevitable. El deseo se convierte en deber y el deber hace que pierdas tu libertad. Sigmund Freud hablaba de lo que deseamos y de lo que la sociedad espera de nosotros. Y ese pulso, esa batalla encarnizada entre el deseo y el deber, es lo que te lleva a pensar de una manera, creo que bastante naif, que esa monetización que has hecho de tu afición te va a aportar felicidad, te va a aportar plenitud. Es sinceramente una trampa, porque te conviertes automáticamente en lo que define Byung-Chul Han en su Sociedad del Cansancio, en tu propio juez y en tu propio verdugo. Cualquier tiempo que tú vayas a invertir a partir de ese momento, lo vas a dar por bueno simplemente porque tú has considerado que era parte de tu afición, era parte de las cosas que te gustaban. Por lo tanto, no tienes ningún derecho a pensar ni siquiera o a juzgarte a ti mismo como que ese agotamiento que estás sintiendo o esas ganas que te pide el cuerpo de parar y relajarte, de darte un paseo, de irte a la playa o simplemente de tirarte en el sofá, automáticamente lo conviertes en una manera de sabotear tu sueño, de sabotear lo que estás deseando hacer. Y eso es tremendamente pernicioso. Es parte del neoliberalismo emocional que estamos viviendo en este tipo de sociedad que no es por nada, pero en este aspecto se ha pervertido bastante, porque ya no es el amo el que explota al esclavo, es el amo y el esclavo es lo mismo, te has convertido en la misma cosa. Luego tenemos a Epicuro, que fue un poquito más allá, ¿no? Fue mucho más listo, probablemente uno de los más listos de la clase, que decía que la felicidad consistía en evitar el dolor, en limitar el deseo. En esto, las corrientes budistas han heredado mucho de este pensamiento de Epicuro, porque al final el no necesitar demasiado, eso realmente genera la felicidad. El tener una mente compleja y unos gustos sencillos, como decía Fernando Savater en su momento. Pero este mundo actual, para muchas personas, que puede que no sea tu caso, pero sí es el caso de muchos, esto se ha convertido en todo lo contrario. El deseo se vuelve gasolina. Tu anhelo de libertad financiera, de notoriedad en redes sociales, de toda esa necesidad de tener likes, de toda esa necesidad de buscar autoafirmación, reconocimiento en terceros, ese mantra de que si lo deseas puedes tenerlo, que está más que manido a día de hoy, y que si encima lo has conseguido monetizar, pues entonces ya has ganado, ya lo has conseguido. Es mentira, porque ahora no trabajas, ahora eres lo que produces. Tú eres tu marca, tú eres tu contenido, tú eres tu newsletter. Si no estás produciendo, si no estás generando algo, si no estás ebulliendo ideas, estás muerto. Esta mañana tenía una conversación muy interesante con mi hijo, porque me decía mi hijo de 22 años que tenía la cabeza llena de ideas, que cada día generaba 3 o 4 ideas nuevas, pero que tenía la amarga sensación, y me lo decía con total sinceridad, de que esas ideas nacían y morían al mismo tiempo sin salir de su cabeza. Claro, él sentía que no las estaba produciendo, que simplemente las estaba pariendo, y eso le hacía sentirse mal, y eso es perverso. Porque nadie le ha impuesto eso, nadie le ha dicho que elija ese camino. Y esto me hace preguntarme si a veces estas cosas que pasan realmente las estamos eligiendo o estamos creyendo que las elegimos nosotros, o nos vienen impuestas por otro tipo de corrientes. Eso es lo que
siempre trato de entender. Si estamos convirtiéndonos en una sociedad hiperproductiva donde nunca le vemos el límite a nada, donde nunca logramos parar, donde cualquier momento libre que tenemos que invertirlo en algún tipo de acción que suponga algún tipo de meta, si eso es ruido, si eso es eco, si estamos siguiendo el ruido que generan otros o si realmente es un ruido que generamos nosotros dentro, eso es lo que no me queda nada claro. Porque es muy difícil saber si algo lo quieres tú o es simplemente tu entorno lo que quiere de ti. Y es aquí donde entra un poquito el problema de fondo que veo yo en todo este asunto. Porque estamos viviendo una época postindustrial y en las sociedades preindustriales, antes de la industrialización masiva y antes de las fugas de personas de los campos a las ciudades, a hacinarse en las ciudades y empezar a trabajar en las fábricas, la gente vivía de otra manera. La gente se planteaba el mundo de otra forma. Trabajabas 200 días al año aproximadamente y si nacías en la casa de un carpintero, sabías que tu padre había sido carpintero, que tu abuelo había sido carpintero y tú ibas a ser carpintero como tu hijo y no había mucho más que hablar. Y lo mismo pasaba si eras granjero o si eras curtidor, sabías que ibas a nacer, crecer y morir entre pipís, entre urea y curtiendo pieles y no había mucho más allá. Trabajarías esos 220 días al año. El resto del tiempo te pasarías arreglando la casa, estando en las fiestas de tu gente, de tu pueblo, de tu villa, interactuando con los vecinos. Y eso era tu mundo. No tenías más aspiraciones salvo levantarte por la mañana, salvar el día, comer, dormir y llegar por la noche, tomarte una buena copa de vino y comerte un asado. Eso era todo y que tus hijos no murieran en exceso. Vivías en comunidad. Y sabéis que eso lo sentimos todavía dentro. Por eso se produce esta disyuntiva en la cabeza. Por eso tenemos esta tremenda dicotomía, que es lo que estamos tratando de luchar, que muchas personas tratamos de luchar contra ello. Y mi manera de expresar esto en un vídeo es de verbalizarlo para escucharme a mí mismo y utilizar esto también como un análisis y una mejora personal. Porque considero que esta autoexplotación masiva que nos estamos haciendo cada día más en el mundo occidental sea el camino para algo distinto a quedarse quemado y destrozado en el mismo proceso. O dicho de otra manera, con un ejemplo, porque una persona de 45 años, cuando se queda sin trabajo, todo el entorno a tu alrededor, todos los tejidos sociales que tenemos, todos los cursos que te dan, los asistentes con los que hablas, los orientadores, los que te preparan el currículum, te insisten continuamente en el mantra de lo que debes hacer es reinventarte, lo que debes hacer es estudiar, que has querido hacer toda tu vida, esa carrera, ese proyecto, montarte ese taller, estudiar ese idioma, hacer todo, absolutamente todo, excepto continuar con el trabajo que tú ya tenías. Eso lo tienes que olvidar, porque eso te lo han quitado y tienes una edad muy mala, tienes 45 años y o bien te montas por tu cuenta, o bien vives del Estado a base de subvenciones, o bien te juegas el poco patrimonio que hayas conseguido acumular en ese sueño loco que todo el mundo te está alentando a que cumplas. Cuando tú lo único que quieres es firmar otro nuevo contrato, a pesar de tu edad, a pesar de esos 45 o 50 años, quieres firmar otro nuevo contrato y seguir cotizando hasta tu plácida jubilación. Es todo lo que quieres. Pero no sabes por qué hay un eco sordo que te está gritando continuamente de manera institucional, desde arriba, esto es vertical, es desde arriba hacia abajo, para que te olvides todo ese pasado, porque ese pasado ya no existe. ¿Y sabéis qué ocurre? Que es que la luna no es para todos, y la inmensa mayoría de la gente que te está señalando que vayas a la luna, lo único que le interesa es venderte un telescopio. Y discúlpame si no te doy una solución clara a lo que estamos hablando o no te traigo conclusiones válidas, porque lo único que te estoy tratando de expresar es un pensamiento y un sentimiento para que lo reflexiones conmigo y para que me pongas un comentario al respecto, porque creo que solo a veces es muchísimo mejor hacer cosas que no tengan que servir absolutamente para nada, que no tengan que gustarle a nadie, salvo a ti que las estás haciendo, que no tengas ninguna necesidad de monetizarla, ni de que te las reconozcan, ni de que te den un like, simplemente hacerlo y punto. Y que si llega algún momento en el que encuentras eso que realmente te gusta de verdad, te invito, casi te imploro, a que no se lo digas a nadie. Porque yo trataré por todos los medios de si encuentro eso, encuentro tal piedra filosofal en mi vida, trataré de no convertirlo en un trabajo, de no monetizarlo, simplemente para no matarlo.